TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Foro Constituyente UDEC. Hola, sean bienvenidas todas, todos a este ciclo de programas que hemos organizado desde Foro Constituyente junto a TVU en el marco del proceso constituyente y aquellas elecciones históricas y únicas que vamos a vivir los próximos 10 y 11 de abril. Como ustedes ya lo saben, nuestro país desde muchos años ya viene viviendo distintas movilizaciones sociales que podríamos remontar hacia el año 2006, con lo que conocimos como la movilización pingüina, ¿cierto? Que reconoce además o debe reconocer el trabajo de movilización de escolares y por supuesto entonces de niños, niñas y adolescentes. De ahí en adelante hemos visto distintos movimientos del 2011, 2015, 2018, sin duda con un gran impacto en las universidades chilenas y en la propia Universidad de Concepción, hasta ese punto de inflexión que ocurre en octubre del 2019 y que nos va a llevar al mes siguiente a ese acuerdo político de la mayoría de las fuerzas del país para darnos un plebiscito en virtud del cual la ciudadanía tendría que elegir si queremos o no una nueva constitución. La pandemia nos hizo modificar ese calendario y el 25 de octubre entonces de 2020, con casi un 80% de votación del patrón de personas que participaron electoralmente ese día, la opción sí, queremos una nueva constitución, triunfó, y además la opción de que el órgano que redacte esa nueva constitución esté integrado por personas electas por la ciudadanía. Entonces, además de ese proceso, luego vendría en el camino la aprobación de la paridad, lo que hace a este proceso, dada la paridad en la asignación de las candidaturas y en la asignación de los escaños que ocurrirá en abril, un proceso único, inédito e histórico. Frente a este momento, la Universidad de Concepción, fiel a su vocación pública, de acuerdo a su misión y visión, se ha hecho partícipe con distintas instancias que la ciudadanía, nuestra comunidad UDEC, por cierto, también pudieron conocer durante el año 2020 y que les invitamos a que vuelvan a revisar a través de las redes sociales de la universidad. Diálogos del presente, conversaciones en el campanil y una serie de iniciativas que también se desarrollaron desde facultades o reparticiones. Este año, entonces, el desafío que nos impone el proceso constituyente llama a que la Universidad de Concepción tenga un rol activo en entregar información y sobre todo en generar instancias de participación para que nuestra comunidad y también la comunidad de las regiones de Biobío y Ñuble, donde estamos como Universidad de Concepción y desde donde nos proyectamos hacia Chile, podamos entonces participar a través de una serie de iniciativas que se concretan en esta que es Foro Constituyente UDEC. Entonces, les invitaremos durante esta semana a distintos programas que hemos desarrollado en conjunto con TVU para conversar, para conocer además algunas de las candidaturas que están postulando por los distritos 19, 20 y 21 de nuestras regiones, Biobío y Ñuble, y entonces para que podamos avanzar juntos en este proceso que sin duda nos llama y en el cual esperamos que todas las personas tengan la disposición y cierto, la información para participar. Este es un programa que, como ustedes ven, estamos realizando cada persona desde nuestros hogares. Hoy me acompañan tres destacadas y destacados académicos de la Universidad de Concepción que integran también Foro Constituyente y con ellos vamos a conversar de distintas materias que tienen que ver con este proceso. A lo largo también de este primer programa podrán conocer videos dando cuenta de algunas de las candidaturas que se presentan este 10 y 11 de abril. Quisiéramos comentar que la Universidad de Concepción realizó en el mes de febrero y los primeros días de marzo una convocatoria abierta a toda persona que fuera candidata por los distritos ya mencionados 19, 20 y 21. Hoy entonces y durante esta semana conoceremos en estos programas aquellos videos que recibimos en esta convocatoria que fue abierta a todas las candidaturas. Entonces, les invitamos desde ya a que nos acompañen por las pantallas de TVU durante esta semana a las 21 horas. Y para comenzar este programa que repetimos, estamos transmitiendo desde nuestros hogares en atención a la pandemia
y siendo responsables y comprometidos con el cuidado que debemos tener, quiero presentarles a quienes nos acompañan hoy para esta conversación. En primer lugar, quiero saludar a la doctora Helen Díaz, quien es la directora del campus Los Ángeles de nuestra universidad, quien además es bióloga con una especialidad en zoología. Hola Helen, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias. Hola Jimena, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Súper. También nos acompaña el profesor Alfonso Enríquez, quien es académico de la Escuela de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el campus Chillán, profesor del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho. Hola Alfonso, bienvenido y muchas gracias. Hola Jimena, muchas gracias por la invitación. Hola a todos también. Bien. Y también nos acompaña el profesor Fernando Venegas del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y actual subdirector de Comunicaciones de nuestra universidad. Bienvenido y hola Fernando, ¿cómo estás? Jimena, bien, muchas gracias y muy agradecido por la invitación a esta instancia. Súper. Yo quisiera partir porque conversáramos un poco tal vez lo que debe ser un punto de partida para lo que viene en el proceso constituyente desde los intereses que tienen nuestras regiones, Ñuble y Biobío, repito, desde la lógica de lo que aspiramos como una universidad de vocación pública, fiel a ella, pero que además se proyecta nacional e internacionalmente desde esta mirada regional, que por cierto es uno de los pilares a través de los cuales se está desarrollando la iniciativa Foro Constituyente y sus distintas actividades, que ustedes irán conociendo durante estos programas también, ya junto con una paridad de género, el respeto al principio de la interculturalidad y una serie de otros valores que mueven el trabajo que hacemos en Foro Constituyente. Y entonces quisiera por esta pregunta partir preguntándole a cada uno de ustedes que me acompaña hoy y que estamos en Foro Constituyente, ¿cuáles ven ustedes que son las principales demandas regionales que deberían ser acogidas en esa discusión que se va a dar en unos meses más, luego de elegido y constituido el órgano constituyente? Quisiera partir, tal vez, Alfonso. Sí, muchas gracias Jimena. Me parece que estas demandas pueden estructurarse en torno a dos ejes. Uno tiene que ver con la distribución del poder político y territorial. Parece, o existe un acuerdo que podríamos llamar transversal en torno a avanzar hacia la descentralización, hacia una descentralización que no sea meramente de papel, sino que una descentralización efectiva. Ahora, muchas candidaturas enarbolan esto en su propaganda, pero el problema va a estar en los detalles. ¿Qué es lo que significa realmente descentralización? ¿Una descentralización política realmente? ¿Una descentralización en el plano más normativo? ¿Una descentralización probablemente financiera, que es uno de los aspectos claves? Entonces son todos temas que nosotros vamos a tener que discutir. Y el otro eje tiene que ver con los derechos fundamentales. Y en materia de derechos fundamentales me atrevería a decir que hay dos grandes áreas. Uno tiene que ver con los derechos sociales, con los servicios sociales. Probablemente eso es una demanda muy clara aquí en la región, acceso a la salud, educación, pero también un aspecto que resulta clave, tanto para Ñuble como para Biobío, tiene que ver con la protección del medio ambiente y con la conservación de los ecosistemas, con el derecho al agua como consumo humano, por ejemplo, etcétera. Entonces, a mí me parece que muchas de las demandas podrían articularse en torno a estas dos grandes áreas: distribución del sistema político, derechos fundamentales, sociales y medioambientales. Sí, muchas gracias, Alfonso. Lo que tú planteas nos parece súper interesante porque además debemos recordar que en las elecciones que tendremos en abril también se van a elegir otras autoridades o nuevas autoridades y ahí también hay todo un desafío de cómo se va a concretar esa aspiración que es bastante ya mantenida en el tiempo de una mayor autonomía para toma de decisiones que tengan que ver específicamente con los temas de interés regional, que en el caso de Ñuble y Biobío son bastante particulares, ya como también lo son en otras regiones. Helen, la misma pregunta, así que quisiéramos conocer también tu perspectiva, sobre todo desde tu vivencia como directora del campus de Los Ángeles, de la universidad que sin duda aporta una mirada tremenda al trabajo que realiza la Universidad de Concepción. Gracias, Jimena. Bueno, sumarse a lo que planteaba Alfonso, yo creo que él tocó las dos aristas que son prioritarias dentro de lo que debiera tocarse en esta nueva constitución,
La descentralización es un eje fundamental. Nosotros incluso le agregaríamos un matiz adicional. En términos de provincia, y aquí voy a incorporar una visión también como campus, al estar presente en una provincia como es la provincia del Biobío, la descentralización tiene un sentido a nivel micro incluso. Nosotros evidenciamos que sufrimos un centralismo regionalista. Y en ese sentido creemos que dentro de este proceso constituyente y de esta nueva constitución debe incorporarse también una mayor autonomía, como bien decía Alfonso, no solamente política, sino que a nivel también de lo que son aspectos que tienen que ver con lo económico, con la aplicación de las leyes, pero viendo también la visión de las provincias. Nosotros creemos que el efecto del centralismo ha traspasado y no solamente se concentra en lo que es territorio de región metropolitana, que es lo que siempre nos quejamos, sino que también se ha dado a nivel de las regiones a un nivel más microcentralismo. Y en ese sentido nos parece pertinente incorporarlo. Yo agregaría un elemento más a los que ya mencionó Alfonso, que son importantes para esta región del Biobío, y que tiene que ver con las comunidades étnicas, los pueblos originarios. Nosotros como provincia del Biobío sabemos que dentro de esta constitución tiene que incorporarse también la visión multicultural, la interculturalidad, por la cercanía que tenemos. Tenemos una provincia con 14 comunas y una fuerte presencia de lo que es la comunidad pehuenche en lo que es Alto Biobío. Gracias, Jimena. Muchas gracias a ti, Ellen. Es sumamente importante, creemos, lo que planteas, porque justamente es ese microcentralismo que tú has llamado muy bien, una de las características que puede o que debemos llevar adelante en este proceso para que efectivamente discusiones tan relevantes como el enfoque intercultural que debería tener todo el proceso, así como el enfoque de género, el enfoque de los cursos de vida, para que participen y se escuchen todas las opiniones, tiene que hacer esa bajada más concreta, porque efectivamente nosotros nos quedamos, y quiero rescatar aquello que tú decías, nos quedamos con esa crítica que por lo demás me parece fundadísima sobre el centralismo desde la región metropolitana, y que suelo graficar en esto de que desde regiones, cuando la región metropolitana lo es también, pero suele usarse en ese sentido de la concentración de las grandes decisiones de este país tomadas desde Santiago y a veces por y para Santiago. Entonces me parece súper relevante lo que tú señalas para que esa bajada alcance también a las provincias, y en esto es importante porque recordemos que la Constitución va a regular también a las municipalidades, por ejemplo, ¿ya? Y ahí también hay todo un desafío de cómo en esa articulación del régimen político en lo global, no estoy haciendo una precisión técnica de lo que es régimen político, puedan las distintas reparticiones o unidades territoriales tener autonomías para permitir recoger esas demandas propias de cada unidad. Fernando, quisiéramos también entonces conocer tu opinión. Bueno, yo creo que lógicamente me sumo a lo que ha instalado Alfonso y Ellen, y que de alguna forma obviamente viene siendo instalado por el mismo movimiento. O sea, nosotros tenemos que pensar que en general las demandas a nivel país son las mismas demandas que existen en la región en términos de, bueno, una mayor dignidad, una mejor calidad de vida, ¿cierto? Una posibilidad de mejorar, de concentrarse un poco más en el bienestar de las personas en términos del derecho a la vivienda, el derecho solamente al transporte también. Eso también es algo que es bastante dramático en términos regionales. El otro día nomás veíamos un ejemplo del metro, o sea, el biotren colapsado en cuarentena. Entonces, todo ese tipo de bajadas efectivamente se van a poder configurar en la medida en que exista una carta magna que nos permita tener esas libertades para hacer esa bajada. Y ahí nuevamente caemos en el aspecto del centralismo. Y coincido absolutamente con Helen, y en ese sentido también hay una mea culpa que nosotros estamos tratando como de llevar adelante, porque nuestra constitución permea en nuestra cultura. Entonces ese centralismo se ve expresado desde la institución, digamos, incluso nosotros como Universidad de Concepción estamos luchando en contra de eso, pero también incluso en el diseño urbano que nosotros tenemos de las ciudades. Basta mirar Concepción y el centro de Concepción son 5 cuadras por 5 cuadras. Y todo el resto del territorio está principalmente dejado para lo habitacional, ¿cierto? Y aparecen estas fortalezas que son los centros comerciales que de alguna forma dan alternativas a la gente de poder hacer trámites o compras en otros lados.
pero no es otro más que un reflejo de un centralismo brutal, ¿cierto?, que parte en Santiago, pero que también Concepción lo expresa a nivel regional. Y creo que eso es importante, que este nuevo documento nos dé la posibilidad de abordar eso, lógicamente después con leyes o con diversas iniciativas. Y sí creo que hay dos aspectos también que hasta ahora no hemos tocado, y uno tiene que ver con otra posición de la ciencia en el país. Me parece que esta es una región que, debido a su gran cantidad de universidades, tiene serias posibilidades, y lo ha demostrado además en pandemia, de aportar al resto de Chile, y también demostrar que desde las regiones y desde toda parte de nuestra territorialidad podemos generar, ¿cierto?, ciencia, podemos generar proyectos que van a mejorar la calidad de nuestros conciudadanos, ¿cierto? Y me parece que la Carta Magna tiene también que dar las posibilidades de que eso crezca. Y un último aspecto que creo que es importante y que sí me ha parecido que está como un poco lejano de todas las discusiones, salvo algunos candidatos en particular, es el tema del acceso a la cultura y el cuidado de la cultura. Y en particular desde los artistas, si nosotros analizamos, por ejemplo, la situación que han tenido los artistas en pandemia, ha sido extremadamente precaria. Y algunos de nosotros tampoco hemos terminado de entender cuáles han sido las acciones que se han llevado desde el ministerio para poder mejorar esta situación. Entonces, creo que un espacio, nuevamente, como nuestra región, que está lleno, ¿cierto?, de universidades, que además tiene espacios escénicos muy importantes, que tiene un desarrollo de las artes visuales tanto como de las artes escénicas, me parece que es necesario que también nosotros creemos un medio ambiente como para que se valore la cultura, ¿cierto? Y también protejamos a nuestros artistas y les demos las posibilidades de poder desarrollarse, porque el problema que tiene la cultura es que es un intangible, pero es una de las pocas actividades, ¿cierto?, que de alguna forma nos llena el alma y nos alimenta de otra manera. Entonces creo que eso también tendría que estar reflejado de alguna forma dentro de esta nueva Constitución. Gracias, Fernando. Mire, ustedes han levantado temas propios de nuestras regiones que sin duda seguramente son compartidos por muchas otras de las regiones y ojalá por todo el país. Hablamos de los derechos, hablamos de la descentralización con este espacio además hacia la micro descentralización, hablamos de territorios, ciudades, de ciencia, de cultura, y fíjense que creemos que aquí el aportar desde lo interdisciplinar sin duda va a ser un tremendo gancho que tenemos que lograr y que tenemos que ser capaces de permear desde las universidades hacia el órgano que vaya a redactar la Constitución, para que estos temas además, porque lo decía muy bien Fernando, son transversales, entonces no debemos favorecer que todas las miradas disciplinares, las miradas territoriales aporten a ese nuevo pacto social. Voy a ir en unos minutos más al tema del aporte que efectivamente las disciplinas pueden hacer y sobre todo a partir de este listado que hemos construido, cuáles son aquellas brechas o desafíos. Pero Fernando apuntaba hace unos minutos a las candidaturas y entonces a continuación queremos presentarles desde Foro Constituyente UDEC y desde TVU de manera conjunta y con el apoyo también de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, una serie de videos de candidaturas por los distritos 19, 20 y 21 que hemos recibido en esta convocatoria amplia, abierta, que se realizó durante el mes de febrero a inicios de marzo por redes sociales, invitando a que las personas candidatas que quisieran nos pudieran responder esta pregunta que ustedes van a ver a continuación, para entonces que las personas de nuestra comunidad y en general de Biobío, de Ñuble y del país conozcan sus propuestas. Vamos entonces a ver alguno de esos videos. Hola, soy Amaya Alves Marín, candidata a la Convención Constitucional por el Pacto Apruebo Dignidad en el Distrito 20. Soy abogada y profesora en la Universidad de Concepción desde hace 23 años. Los invito a votar por quienes pueden concretar el cambio constitucional, por quienes tienen interés en revisar, por ejemplo, el catálogo de derechos fundamentales en materia de derechos sociales, por quienes quieren consagrar una protección adecuada de la naturaleza, la incorporación de pueblos originarios y en general una constituyente paritaria. Los invito este próximo 11 de abril a votar Apruebo Dignidad, Amaya Alves, a la Convención Constitucional.
Hola a todos y todas, mi nombre es Bastián Lave Salazar, tengo 30 años, soy profesor de Historia y Geografía, activista socioambiental, candidato independiente por la Asamblea Popular Constituyente del Distrito 20. Debemos garantizar los derechos de la naturaleza y la justicia ambiental, además establecer el agua como un bien de acceso público gestionado por las comunidades, garantizar derechos sociales, especialmente de previsión, salud y educación, fortalecer la educación pública, devolver la dignidad docente y establecer la educación ambiental y la educación cívica como eje de los planes educativos, descentralizar el Estado, mayor autonomía en las regiones, un Estado plurinacional con iniciativas populares de ley. Escribamos la Constitución con letra de profesor y que los territorios decidan. Cuento contigo. Soy Alejandra Navarrete Ferreira, candidata constituyente por el Distrito 21. Soy madre, soy hija, soy esposa y soy reflejo y representante de todos mis vecinos. Te invito a votar por mí en estas elecciones del 11 de abril para que tú me consideres en tus votaciones. Desde ya, muchas gracias. Hola, soy Eduardo Pacheco del Distrito 20. Nuestro país necesita transformaciones profundas y en la nueva Constitución vamos a consagrar que el Estado garantice los derechos sociales de salud, educación y pensiones. Un nuevo modelo de desarrollo sustentable concentrado en la innovación, en la ciencia, la tecnología y también en el emprendimiento. Un Estado de derecho ambiental para resguardar nuestra naturaleza. Recuperar nuestros recursos naturales como el agua. Vamos a impulsar la participación social y ciudadana vinculante y referéndum revocatorio para cargos de elección popular. Los adultos mayores, niños y niñas y personas discapacitadas como sujetos de derecho. Vamos por la autonomía regional en lo económico y en lo político. Queremos ser la voz de la ciudadanía, que es la dueña de este proceso histórico. Hola a todas y todos, mi nombre es Carolina Sepúlveda y soy candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 19 en la lista independiente de Ñuble por la nueva Constitución. Y los tres principales temas que promueven mi candidatura son, primero, que el ecosistema sea sujeto de derecho, es decir, que garantice el acceso al agua primero a las personas, segundo, un mínimo ecológico, tercero, a la agricultura, la industria y finalmente a la minería. Soy ingeniera civil química, me especialicé en medio ambiente y energías renovables en la agricultura en la Universidad de Concepción. Mi familia es de origen campesino y estos temas me mueven personalmente. Trabajé en INDAP en los temas de riego, siendo la primera de mi familia no tener un título universitario, me interesa el tema género y un acceso garantizado de calidad a lo que son temas de educación, salud, cultura, deporte y vivienda. Para garantizar estos derechos necesitamos que el sistema y presidencialismo en Chile cambie, descentralizando los poderes tanto económicos y políticos, de manera que los gobiernos regionales y locales como municipales tengan más fuerza, haciendo también esto una democracia más participativa de las personas. Si consigues con estas temáticas, te invito a votar por una mujer con convicción, fuerza y visión de futuro. Vota IF22. Volvemos en esta transmisión especial de un ciclo de programas que ha preparado para nuestra comunidad, para las regiones de Biobío y Ñuble y por cierto para el país, Foro Constituyente UDEC, la iniciativa de la Universidad de Concepción para crear espacios de información, de difusión, de participación en torno al proceso constituyente que vive Chile, y que hemos realizado, como decíamos, en conjunto con TVU y también con toda la colaboración de la Dirección de Comunicaciones de nuestra universidad. Estamos en este primer programa de la semana, acompañados por la profesora Helen Díaz, directora del campus Los Ángeles, y por los profesores Alfonso Enríquez del campus Chillán, y también por el subdirector de Comunicaciones y profesor de Periodismo, Fernando Venegas. Y en nuestra primera parte, conversamos sobre ciertos temas que nos aparecen como relevantes para el proceso constituyente desde esta mirada regional que estamos promoviendo. Nos parece relevante, y recién veíamos una serie de videos donde estamos conociendo a aquellas personas que acogieron nuestra convocatoria para transmitir por este espacio sus propuestas. Y entonces yo les quisiera preguntar ahora, a partir de estos temas o de otros que puedan ustedes pensar en torno a las necesidades o los temas centrales desde Biobío y Ñuble, ¿cuáles son o cuáles proyectan ustedes que van a ser las mayores brechas, las mayores complejidades que puede tener el abordaje de esos temas?
Porque una cosa es que los podamos listar, y parece que en general estamos de acuerdo en algunos temas que son evidentes y primero salen, como la descentralización. Pero parece que este es un tema y un mensaje importante si queremos conectarlo a quienes son personas candidatas, porque efectivamente para que esos temas puedan llegar a la discusión constitucional habrá que salvar ciertas brechas, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, les quisiera preguntar, tal vez Fernando, si tú quieres comenzar. Me parece que de alguna forma abordamos algunos aspectos en la primera parte. O sea, definitivamente el centralismo va a ser una de las grandes brechas a saltar. ¿Y por qué? Porque también, lógicamente, por la distribución de la población que tenemos en Chile, nosotros concentramos un 40% en Santiago y también concentramos en Santiago y en las comunas de la región metropolitana la mayor cantidad de constituyentes. Y la verdad, si bien todos vivimos en un mismo país, incluso dentro de las mismas comunas de Santiago, las diferencias son brutales. Y es importante, y vamos a ver si los mismos constituyentes van a ser capaces de entender esas diferencias y de llevar una discusión adelante que entienda que esta Carta Magna, este documento, tiene que regir para todo el país y tiene que atender, de alguna forma, a las necesidades de todo el país. Yo creo que ahí hay un tema, y también hay otra cosa que me preocupa, y es más del lado de la comunicación, y que siento que, lógicamente, este proceso, al ser movilizado por demandas sociales, ¿cierto?, y por fuertes movimientos sociales, vamos a tener que tener un proceso de sanación y de una cierta capacidad de volver a escucharnos, o de escucharnos, porque ni siquiera podría decir de volver a escucharnos. La pregunta es ¿cuándo nos escuchamos? Pero tampoco quiero caer en esa idea como de todo tiempo pasado fue mejor, porque por algo también hemos llegado a esta instancia, y es porque una cierta cantidad, de personas, una élite, no ha sido capaz de escuchar las necesidades que tiene la población en general. Entonces, también va a ser interesante ver cuáles van a ser los mecanismos que va a tener este mismo grupo de personas para poder comunicarse entre ellos y para poder llegar a algunos espacios y también para poder tener un feedback constante con la población y con quienes fueron sus electores, que es un problema que tenemos hasta el día de hoy con nuestra democracia representativa, ¿cierto? O sea, como que la persona sale y son muy pocos los políticos que están constantemente volviendo a las regiones o creando instancias para poder escuchar a la población. Entonces creo que ahí hay dos cosas que son fundamentales y que, claro, tienen que ver más con el proceso mismo de cómo vamos a lograr la construcción de esta nueva constitución. Sí, y sabes que yo rescato de lo que tú señalas o sumo un antecedente y un elemento. Ya lo decíamos al inicio, que por cierto estamos en este proceso histórico único, básicamente por la movilización social. Sabemos que esto no fue promovido desde los actores o desde la agenda pública, oficial, institucional. Y ojalá que eso no se pierda en el camino. Yo lo decía al inicio, Chile empezó a cambiar, y esto por cierto que puede ser materia de discusión y habría distintos enfoques desde donde se mire, pero Chile empieza a cambiar en el año 2006. Y a veces olvidamos que empezó a cambiar porque personas menores de 18 años salieron a la calle y dijeron, bueno, aquí hay un modelo que ya no resiste. Y desde el 2006, estamos en el 2021, pasaron muchos años donde al parecer no hubo una buena o una real acogida de estos movimientos, donde primero se expresan las y los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, que usualmente son olvidados del discurso. Se nos olvida que la Constitución no establece derechos o no regula instituciones que se apliquen solo a las personas adultas. Pero con el tiempo debemos ser capaces de reconocer cómo mujeres, disidencias y diversidades sexuales, personas pertenecientes a pueblos originarios, personas migrantes, personas con discapacidad, han ido poniendo efectivamente algo que parece ser un tema, y creo que debería estar en esta discusión, el reconocer, aceptar y cambiar que históricamente en este país hay grupos de población que no han sido escuchados, ni en procesos formales, ni tampoco en procesos informales. Entonces ahí creo que hay una tremenda brecha en cómo vamos a concretar esto que parece ya indiscutible, diría yo, aunque alguien podría no estar de acuerdo con este proceso. Alfonso, si quisiéramos también compartir tus reflexiones sobre esto. Sí, mira, podemos hacer la distinción. Bueno, uno siempre distingue, muy acostumbrado a lo que hace la facultad, ¿no es cierto? Distinguiendo, ¿ya? Derecho, hay que distinguir. Clásica respuesta. ¿Ya?
uno podría distinguir, claro, uno podría distinguir entre los aspectos formales del trabajo de la convención y los sustanciales, sustantivos. Entonces, brevemente algunos aspectos formales. Mira, una de las primeras cosas que van a tener que hacer los convencionales es redactar el reglamento interno de la convención. Esto va a ser muy importante porque este reglamento es el que va a especificar cómo va a funcionar este órgano. Ahora, un tema muy importante dentro del reglamento tiene que ver con los mecanismos de participación y rendición de cuentas, participación ciudadana y rendición de cuentas. Y hay varias instancias, teóricamente hablando, de participación ciudadana, meramente informativa. Por ejemplo, la convención solamente puede informar a la gente acerca de los acuerdos y de los debates, o instancias mucho más participativas, donde los convencionales vuelvan a sus distritos, lleven a cabo cabildos, que lo que se acuerda ahí sea más o menos vinculante, quizás para lo que se discuta luego en las sesiones plenarias o de comisiones. Entonces, esa vuelta a los distritos va a ser determinante. Claro, nosotros sabemos que la convención, al menos hasta ahora, va a funcionar en Santiago. Bueno, ¿cómo vamos a articular un procedimiento, ¿cierto?, realmente participativo para las regiones? Y como lo suelo mencionar acá, no solamente a las capitales de las regiones, como lo comentaba Ellen también, sino que a las zonas alejadas de los centros urbanos tradicionales, ¿vale? Es decir, incorporar a las zonas más rurales, por ejemplo, al debate, para decir, va a ser todo un desafío la manera en cómo vamos a articular esos mecanismos de participación ciudadana efectiva, porque eso es lo que la gente parece estar exigiendo. No solamente votar por una persona, que esa persona vaya a Santiago, discuta y vote. ¿Ya? Y otro aspecto importante en esta materia un poquito más formal o reglamentaria tiene que ver con la publicidad o con la transparencia de las discusiones. Hay algunas propuestas por ahí que plantean de que ciertas sesiones sean secretas, ¿ya? Entonces, el secretismo parte de la idea que la participación ciudadana parece que molestara un poco, ¿ya? Parece que la idea de que las personas estén atentas a lo que está ocurriendo fuese no un aspecto positivo, sino que sea algo de lo que hay que deshacerse. Porque claro, el miedo siempre es a la funa, ¿no es cierto?, etcétera. Pero lo importante acá va a ser para la legitimidad del proceso y de lo que se acuerde que las sesiones sean lo más transparentes posibles. Y hay experiencias tanto en el caso chileno como comparado de procesos transparentes, donde la ciudadanía pudo participar y bastante exitosos. En cuanto a los aspectos sustantivos, yo soy positivo y tiendo a pensar que esta especie de tensión que existe es una tensión que se da más bien al interior de la clase política tradicional que al interior de los ciudadanos. A mí me da la idea o la sensación de que los ciudadanos están, con las diferencias que todos tenemos, por supuesto, más o menos de acuerdo en lo que queremos. El problema está en que los convencionales tomen esa posta y efectivamente generen acuerdos transversales, que es lo más relevante cuando nosotros estamos hablando de una constitución, que es un texto que plantea proyectarse muchas décadas hacia el futuro, que le dé estabilidad al país. Y ahí los sectarismos probablemente no sean muy bienvenidos, y lo que sí sea bienvenido sea los acuerdos, ceder muchas veces, ¿no es cierto?, para conseguir estos acuerdos transversales. Sí, Alfonso, muy interesante lo que tú nos aportas. Tiene también, tomo en relación a lo que hablaba Fernando, de esto de escucharnos, volver a escucharnos. Bueno, podríamos tener reflexiones sobre eso bastante tiempo. Es importante, pero fíjate que quisiera hacer un guiño de lo que tú planteas a la importancia que tiene este proceso constituyente como una oportunidad. Y esa es una expresión que yo he tratado de utilizar en distintos espacios en que me ha tocado intervenir, porque es una oportunidad desde muchas perspectivas, ¿ya? Y una de las perspectivas es que es una oportunidad para cambiar, para modificar, pero primero para revisar lo que han sido las prácticas políticas en nuestro país desde el retorno a la democracia, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo es política, y estamos tratando de hacerlo de forma distinta, con participación ciudadana, y además con participación y ejercicio de ciudadanía por personas que históricamente no se les ha permitido. Entonces sabemos que parte del descontento social que nos lleva al momento en que estamos tiene que ver, entre otras múltiples razones del sistema,
ya estructurales desde el punto de vista económico, la desigualdad, del punto de vista social, etcétera, con ese ejercicio de la actividad política bajo ciertos códigos, bajo ciertos patrones que parece no son los que hoy día la ciudadanía, y ojo, yo diría que también a nivel mundial, se proyecta en otros espacios nacionales que nosotros podemos mirar donde hay ese mismo reclamo. Helen, quisiéramos entonces también conocer tu opinión en esta súper interesante cuestión que estamos hablando. Gracias, Jimena. Mira, yo creo que se han tocado los puntos fundamentales en esta discusión, tanto Fernando como Alfonso, bueno, y tú también lo mencionaste. Todo el proceso de movilización social que lleva, que como lo mencionabas al comienzo, que no fue solamente con este detonante del año 2019, sino que es un proceso que viene de antes, ha demostrado que la ciudadanía tiene ya identificada cuáles son las necesidades y los requerimientos. Tiene identificado lo que quiere, pero no el cómo llegar a obtenerlo. Y de aquí surge un elemento que claramente lo mencionó Alfonso, la participación ciudadana. Nosotros creemos, y me parece que es evidente, que este propio proceso, en la emergencia de un gran número de constituyentes, fíjate que yo miraba hace pocos días las listas de la cantidad de personas que se está ofreciendo para formar parte de este proceso constituyente, te demuestra que hay una motivación y la ciudadanía está ávida de participar de distintas áreas. Nosotros vemos que emergieron figuras en forma natural, emergieron figuras desde los grupos ciudadanos, desde las juntas de vecinos, desde distintas representaciones que te demuestran que el país, y aquí vienen esas frases anteriores, el país cambió, la gente quiere ser parte del proceso, quiere conversar y discutir, quiere sumarse a este cambio que se viene dando. Fundamental, como decía Alfonso, cómo se va a hacer, cómo se va a transparentar, cómo se va a incorporar la opinión de las personas. Yo quiero mencionar un ejemplo autorreferente, probablemente como provincia de Biobío. Aquí en la provincia durante el año 2018-2019 se generaron distintas instancias levantadas por entidades públicas y privadas que tuvieron como finalidad discutir, soñar, pensar sobre los distintos elementos y las dificultades que se tenían. Y la verdad es que eso nos llevó al reconocimiento de lo que hoy en día uno lee y ve en las propuestas de los constituyentes y te das cuenta que son transversales. Los problemas que se mencionaron de conectividad, sistema vial, medio ambiente, contaminación, acceso a recursos. Lo menciono porque eso nos demuestra que hoy en día tenemos claro, pero no sabemos el cómo lograr que esto quede plasmado en una nueva constitución. Ese es el proceso que se va a consolidar a través de este trabajo de los constituyentes y obviamente solamente quiero terminar mencionando, fundamental no perder la participación ciudadana, generar las instancias que permitan que cada uno y cada una de los ciudadanos en cada uno de estos territorios se sienta parte de esta búsqueda de acuerdos y de esta búsqueda de un cambio en la estructura político-económica que rige al país para tener una mejora al acceso y a la vida de las personas. Creo que ahí están las claves de lo que se está levantando en un momento histórico para todo Chile, para todas sus regiones y todos sus territorios. Gracias, Helen. Mira, me quedo con lo que tú señalas de todos los temas interesantes que se han aportado específicamente en estas últimas reflexiones sobre la participación. Ya, sin duda es relevante, es una de los ejes, de los principios que ha motivado a la creación de Foro Constituyente UD, que es de donde estamos en esta jornada conversando, ¿cierto?, con 3 académicos, con una académica y 2 académicos de nuestra universidad, de los 3 campos. Por lo tanto es una conversación que hacemos desde Foro Constituyente con TVU hacia las regiones de Biobío y Ñuble, pero esperando que también estas reflexiones contribuyan a la mirada que tendrán que dar, ¿cierto?, quienes sean electas y electos en ese proceso de abril, en que elegiremos y sabremos quiénes van a redactar esta Constitución. Y justamente por ese sentido de participación, ese sentido de difusión que estamos imprimiendo a todas las iniciativas que nacen desde Foro Constituyente UD, queremos invitarles ahora a conocer otros videos
que nos han llegado en el marco de esta convocatoria abierta a todas las candidaturas de los distritos 19, 20 y 21, agradeciendo muy especialmente la buena acogida que ha tenido, y por lo tanto estamos en estas jornadas de estos programas tratando de compartir con ustedes esa información de quienes nos respondieron a la pregunta que formulamos para ese breve video: ¿cuáles son los principales temas que promueve cada candidatura para una nueva constitución política? Entonces veamos ahora parte también de esos otros videos que hemos recibido. Hola, soy Ana María Cavalerí Salazar, candidata a constituyente por el Distrito 20. Voy en la lista I, Independientes del Biobío, por una nueva constitución. ¿Qué es lo que propongo para esta nueva constitución? Quiero avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, que permita el desarrollo armónico de las personas y su entorno. Con este objetivo recogemos las demandas que el pueblo ha expresado durante décadas en este país: derecho a la ciudad, al hábitat, a la salud plena, derecho a la cultura, a una vivienda digna, a la participación ciudadana, derecho al trabajo y a una vida libre de violencias. Estos derechos y garantías nos permitirán tener una constitución moderna y diversa. Soy Ana María Cavalerí Salazar, lista I, Independientes del Biobío, por una nueva constitución. El conocimiento y la ciencia son fundamentales para que los países se puedan desarrollar. Hasta la fecha, el conocimiento que genera el país, que dicho sea de paso es bastante con un escaso presupuesto, sirve principalmente a los grandes grupos empresariales, a economías que impulsan modelos extractivistas que generan grandes alteraciones en el medio ambiente. Yo espero que posterior a la nueva constitución el conocimiento que genere Chile sirva realmente a las personas, que se centre en las necesidades de ellas, que el Estado tenga la responsabilidad de responder a las necesidades de las bases sociales de nuestro país, para que juntos, todos los que habitamos Chile, tengamos un mejor territorio. Hola, mi nombre es Andrea Campos Parra, soy del Distrito 20. La Constitución debe impulsar la participación política de las mujeres en todos los ámbitos de interés social y económico, tanto en lo público como en lo privado. El Estado debe ser plurinacional y federal para lograr una real descentralización y fortalecer la soberanía de sus territorios y la diversidad de sus pueblos. La cultura y la educación son ejes centrales del desarrollo para un Estado garante de los derechos sociales y de los derechos medioambientales. Solo así podremos tener realmente una sociedad de bienestar. Hola, soy Javier Fuschlocher Baeza, candidato independiente. Soy profesor de Historia, magíster en Educación y formo parte de la lista Independientes por una nueva Constitución. Mis principales motivaciones para estar en este proceso es el desarrollo de un Estado descentralizado que proteja los derechos de niños, niñas y adolescentes, que proteja la equidad de género, la diversidad de género y a la clase media, a través de sueldos y pensiones que nos permitan vivir de una manera digna, que promueva el desarrollo equitativo y sostenible con el medio ambiente. Por esto y por más, te invito a votar por mí en las próximas elecciones del 11 de abril. Búscame en la papeleta con la letra YB30, y si no te acuerdas, busca el apellido más raro de la papeleta y ese soy yo. Hola, soy Clara Zagardía Cabezas, candidata a constituyente por el Distrito 21, que abarca la provincia de Biobío, Arauco y Lota. Soy yumbelina y tengo 2 hijos, soy abogada. Estoy imbuida en este proceso constitucional desde hace mucho tiempo y tomé actividad total a partir del estallido social de octubre de 2019. Y hemos trabajado aquí en Yumbel durante todo este tiempo para lograr que se vaya al proceso de la nueva Constitución. Estamos porque la nueva Constitución sea un Estado social de derecho, donde el Estado se involucre más en los derechos humanos, en los derechos sociales,
económicos de las personas y no todo lo abarque el mercado. También estamos por una descentralización administrativa, política y territorial, que haya participación de la ciudadanía en las decisiones que tomen los territorios. Continuamos entonces en este programa especial desarrollado desde Foro Constituyente UDEC junto a TVU y la colaboración de la Dirección de Comunicaciones, en que estamos entonces tratando de promover conversaciones, espacios, de difundir antecedentes, temas que tienen que ver con este proceso constituyente para que efectivamente nuestra comunidad universitaria, en todos sus estamentos, en los 3 campus y por supuesto también quienes habitan en estas regiones tengan antecedentes, tengan información y podamos entonces participar todas las personas activamente en este proceso. Esa también es una invitación, una convocatoria que hacemos desde Foro Constituyente y por eso que dentro del semestre y del año se irán conociendo una serie de iniciativas desde esta plataforma universitaria desde la cual la Universidad de Concepción quiere y está contribuyendo activamente en este momento de Chile. Y para terminar en este bloque, recordando que nos acompaña la directora del Campus Los Ángeles y 2 académicos del Campus de Concepción y Chillán, quisiéramos un poco ir a la reflexión sobre los distintos temas que hablamos, pero tal vez desde algo que es muy propio de la esencia de la universidad y en particular de la Universidad de Concepción. Decíamos en algún minuto o relevábamos la importancia de que este proceso no quede, cierto, capturado ni por la región metropolitana, ni por ciertas prácticas políticas que son ya tradicionales y frente a la cual la ciudadanía cada vez manifiesta rechazo o la necesidad de cambio. También creemos que no debe quedar desarrollado, captado por una disciplina o 2 o 3 disciplinas en particular. Foro Constituyente, de hecho, nace también como una disciplina, como una iniciativa interdisciplinaria y a través de distintos espacios hemos procurado promover temas con miradas diferentes. Claramente mirar los derechos solo desde una óptica jurídica no nos va a ayudar a responder a aquello que la ciudadanía hoy día demanda. Entonces quisiera que conversáramos y preguntarles su opinión sobre los aportes que las distintas disciplinas pueden hacer, cómo lograr este desafío de que este proceso no quede solamente capturado desde una mirada público, político, institucional, jurídica, sino que se abra a la riqueza de saberes que tenemos, sobre todo desde las universidades en su complejidad, como es lo que podemos aportar. Ellen, si tú quisieras compartir sobre estas preguntas, reflexión, ideas. Gracias, Jimena. Bueno, mira, tú tocaste en esta pequeña introducción unos elementos fundamentales que hacen mucho sentido con relación a la universidad, sobre todo cuando uno mira nuestra propia universidad, Universidad de Concepción, esta multivariedad de saberes, esta interdisciplinariedad que se va generando y se va gestando al interior de una universidad. Obviamente en un proceso tan importante como este, que es pensar en crear una modificación, una nueva constitución, y yo me atrevería a decir que quizás hasta ni hablar de modificación nos quedamos cortos, ¿no? Crear una nueva constitución, el aporte de las universidades es desde distintas áreas. Nosotros tenemos la posibilidad de, por una parte, aportar desde cada uno de los saberes que se van generando en la institución a través de nuestros especialistas, académicos, en distintas áreas. Ahora se mencionaba entre los elementos que hemos rescatado problemas de medio ambiente, de participación ciudadana, se hablaba de interculturalidad, se ha hablado de distintos elementos donde no quiero decir que tengamos la razón o el último conocimiento, pero sí tenemos mucho que aportar como institución a través de cada una de las áreas que se desarrollan. La cultura que mencionó Fernando en algún comienzo, obviamente que es un elemento fundamental y ha sido parte histórica del desarrollo de las universidades, recordar nuestra propia institución a través de todas las experiencias que de entrega al mundo cultural y a la masificación del acceso a la cultura para las comunidades en sus entornos. En ese sentido, es evidente que la universidad tiene mucho que aportar, pero yo le sumaría otro elemento adicional, que es lo que se está viviendo a través de esta experiencia de programa de televisión. Generar espacios de participación, generar instancias de diálogo.
de análisis, no solamente la contribución desde la mirada de los expertos, sino que también la contribución a través de estas instancias para sumar, para poder crear y colaborar con este desarrollo ciudadano, que es lo que nosotros evidenciamos, y no me cabe duda que es parte de lo que se está gestando a través de, por una parte, Foro Constituyente, por otra parte, la difusión de estos procesos a través del canal TVU. Es decir, incluso, y volviendo un poco atrás, mientras lo voy pensando, lo voy diciendo, incluso recordar nuestra experiencia de los cabildos durante el año 2019, cómo la universidad abrió sus espacios públicos para generar la discusión, para que su comunidad, tanto interna como externa, pudiera pensar, analizar, discutir en forma pacífica, en forma participativa, todo lo que significa la contribución a este sueño de rehacer lo que va a ser el funcionamiento de nuestro país. Yo creo que ese es el trasfondo del aporte de la institución. Sin duda, y Helen nos recuerda algo que también mencionábamos al inicio, el compromiso fiel a su vocación pública de la Universidad de Concepción desde el 2019, pero sin duda desde antes. Si nosotros lo proyectamos, la universidad ha estado comprometida con distintos momentos trascendentes de la historia de nuestro país en los últimos años. Hoy, a través de Foro Constituyente, estamos participando activamente en lo que tiene que ver con el proceso, pero también podemos recordar la importancia que ha tenido el rol de la Universidad de Concepción en las estrategias para el abordaje de la pandemia, que sin duda cruzan o transversalizan, ¿ya? Y ahí tenemos otro tremendo desafío y brecha de lo que nos viene en torno a este proceso constituyente, que sin duda se está realizando no en las condiciones tal vez que se pensaron en octubre o en noviembre del 2019 al momento de hacer el acuerdo político. Alfonso, si tú nos compartes también tus reflexiones sobre estos temas que estábamos comentando. Claro, muchas gracias, Jimena. Mira, como tú misma lo mencionaste, este proceso constituyente es muy singular, ¿ya? Hay que recordar simplemente, haciendo un poquito de historia, que la mayoría de nuestras constituciones fueron redactadas por hombres, ¿cierto?, en Santiago, abogados, esencialmente, y de espalda a la ciudadanía, ¿ya? Y mira lo que vamos a tener ahora, ¿no es cierto?, un proceso participativo, abierto a la ciudadanía, con representantes de todas las regiones. Es decir, este es un proceso inusitado en nuestra historia, y también a nivel del derecho comparado. O sea, muchos especialistas en el derecho comparado tienen su vista puesta sobre el proceso constituyente chileno porque tiene muchas particularidades que lo hace especial. Ahora, dicho eso, hay que recordar que las constituciones tocan en general temas muy complejos, y para un abordaje correcto tiene que tener una mirada multidisciplinaria. Pensemos, o sea, uno puede tomar muchos ejemplos. El ejemplo obvio son los temas sobre el ambiente, pero pensemos en un tema menos obvio como el concepto de familia. En la Constitución vamos a hablar de la familia o de las familias, ¿ya? Bueno, eso es un tema que tiene un abordaje desde el derecho, pero también tiene un abordaje desde la sociología, desde la historia, desde las ciencias médicas, desde la biología, etc. Para decir, múltiples disciplinas pueden colaborar para ilustrar, para iluminar a los constituyentes acerca del estado del arte en una determinada materia. Y eso es especialmente valioso. Pero aquí también tenemos que hacer cuidado y un llamado de atención a que el papel que los especialistas tengan no esté centralizado en las universidades de Santiago o los especialistas de Santiago. Aquí tenemos en regiones, particularmente la Universidad de Concepción, pero hay muchas más, con sus 3 campus en los cuales hay especialistas de alcance tanto nacional como mundial, de primer nivel, que pueden contribuir, y la universidad, entiendo que ese es su espíritu, que puede poner a disposición de la convención muchos de sus expertos, especialistas, precisamente para que el texto quede muy bien construido. Por lo tanto, el desafío es, ojalá, incorporar una visión experta, multidisciplinaria, pero también que los expertos y las expertas que sean invitados pertenezcan a las diferentes universidades del país, ¿ya? Vale decir, la descentralización no solamente tiene que estar en el texto de la Constitución, sino que también tiene que estar en el proceso de redacción de la misma y en el trabajo de las distintas comisiones que se llevan a cabo.
Hola, soy Claudia Pavés Super, periodista y especialista en gestión del cambio. Represento el Distrito 20 del Gran Concepción. El desafío aquí es lograr acuerdos y una mejor convivencia nacional. Aquí ayudarán mis conocimientos en dirección de personas. Toda mi vida he trabajado escuchando a las personas, como periodista y consultora. Como constituyente usaré metodologías participativas con la ciudadanía y con la convención. Busco un equilibrio entre el desarrollo, el cuidado de las personas y el medio ambiente. Soy Claudia Pavés y te invito a votar por mí para escribir la Constitución. Quiero ser tu voz en la convención. Soy Daniela Guzmán Huenchuleo, candidata independiente que encabeza la lista de la Asamblea Popular Constituyente del Distrito 20. Soy mapuche cristiana, pobladora de Boca Sur y estudiante de la Universidad de Concepción. Y en esta candidatura, que es un proyecto comunitario, vecinal y popular, apostamos por construir poder constituyente desde el pueblo. Por ello, establecemos como principales los siguientes ejes. Un nuevo Estado garante de derechos humanos y de la tierra, porque en octubre marcamos el camino. Todos los derechos para todas las personas. Construir un Estado plurinacional y que asuma el compromiso de promover la integración latinoamericana. También establecer un nuevo modelo de desarrollo que asegure el buen vivir, porque nuestras vidas siempre deben estar por sobre cualquier interés económico. Y por último, asegurar y garantizar la participación y poder popular, porque las decisiones siempre las hemos debido tomar los y las pobladoras, trabajadoras y estudiantes. Y por eso decimos, sin el pueblo no hay proceso constituyente. Hola, mi nombre es Hernán Cortés Bernal. Soy candidato constituyente de la Federación Regionalista Verde Social por el Distrito 20, dirigente de la pesca artesanal por más de 10 años y desde el 2013 peleando contra la ley de pesca llamada Ley Longueira. Los temas que me motivan a ser constituyente son regionalismo, independencia del Ejecutivo para la administración de los recursos, el reconocimiento del territorio marítimo como parte relevante de nuestra patria. Los recursos hidrobiológicos son del Estado de Chile. El agua es un derecho humano y su administración debe estar en manos del Estado. El dar valor agregado a nuestras materias primas es fundamental. Trabajar por una mejor educación, mejores pensiones y mejor salud. Y un Estado plurinacional, inclusión a nuestros pueblos originarios y la modernización del Estado de Chile. No te olvides, esta Constitución la hacemos juntos. Hola, soy Elizabeth Aguilera Novoa, lotina, candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 21 en la lista de Independientes por una Nueva Constitución, administrador de programas sociales con una vasta trayectoria de trabajo comunitario, no solo en mi comuna, sino que también en la región. Actualmente soy secretaria de mi Junta de Vecinos y presidenta de la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota, jubilada de la AFP y me atiendo en el CEFAM de mi sector. Quiero que en esta Constitución coloquemos al ser humano en el centro del protagonismo de lo que tengamos que acordar para poder garantizar sus derechos humanos y sociales en toda su trayectoria de vida. Un Estado democrático, plurinacional, participativo, representativo, unicameral. La descentralización como un derecho postergado y que por justicia se merecen todas las regiones. Estamos listos para un nuevo pacto social. Tenemos una Constitución del año 80 que ya no nos representa como sociedad. El estallido social habló claro y tenemos que hacer eco a ese llamado. Debemos definir un rol social para el derecho de propiedad. No podemos permitir que se siga depredando el suelo, el aire y el agua. La naturaleza tiene un valor intrínseco, más allá de la utilidad que puede prestar para las personas. Estamos viviendo hoy un cambio de paradigma. Mi nombre es Francisco Vera Aguilera, soy abogado de la Universidad de Concepción y tengo conocimiento y experiencia en el ámbito de políticas públicas, intervención social, urbanismo, ordenamiento territorial y derecho ambiental, el cual adquirí viviendo en distintas regiones del país. Hoy estoy a disposición de ustedes para que construyamos juntos una nueva Constitución para Chile. Sí, y fíjate, Alfonso, que también volviendo a esta idea de la oportunidad,
De hecho, yo espero que sean las familias, tomándome de lo que tú señalas claramente, es lo que hemos venido trabajando en distintos espacios, así como la incorporación del enfoque de género, interseccionalidad, intercultural y cursos de vida. Pero fíjate que creo que también es una oportunidad este proceso para que las disciplinas se miren a sí mismas, ¿ya? Ejercicios que creo que no todas las disciplinas tal vez hemos hecho, ¿ya? En particular, yo vengo del mundo del derecho, igual que Alfonso, y hace mucho tiempo he procurado incorporar esa mirada interdisciplinar al derecho, particularmente por las temáticas que enseño, derechos fundamentales, género, porque de otra manera, si no miras a las otras disciplinas, las miradas pueden ser estrechas, ¿ya? Y estoy pensando no solo como el derecho se abre a otras miradas, y si lo pensamos muy técnicamente, la Constitución, más allá de esa definición de nuevo pacto social, es un texto jurídico en nuestra estructura normativa, el más importante, y al que deben someterse las leyes, los reglamentos, etc. O sea, de hecho, es un buen momento para recordar que luego de que tengamos esa nueva Constitución, si el plebiscito de salida sí lo determina, viene un largo proceso, porque nuestro país va a cambiar normativamente, esperamos que también socialmente, que es tal vez lo más relevante. Pero es el momento, tal vez, para hacer ese llamado a que las disciplinas se miren. Y ojo, que no tiene solo que ver con el proceso en sí de darse una nueva constitución, tiene también que ver con los procesos que vive el país. Hace un rato hablábamos, ¿cómo se mira, por ejemplo, las ciudades? Ese es un desafío para la arquitectura, para el urbanismo, ¿ya? ¿Cómo, por ejemplo, se hace ciencia en estos tiempos? Y ojo, yo hablo de ciencia incluyendo, por cierto, las ciencias sociales y las humanidades que lo son, no centrándome en las ciencias más duras. Y entonces ahí te paso, Fernando, para ver cómo se hacen las comunicaciones, cómo se hace la disciplina de comunicar en este proceso. También enganchando con la pregunta que ya hemos comentado. Bueno, yo creo que ya esto es un claro ejemplo de el hecho de asumir el desafío de intentar aportar a este proceso. O sea, todo lo que está haciendo la universidad con Foro Constituyente creo que es una instancia que efectivamente va a aportar, y a la larga lo que nosotros tendríamos como que transitar es hacia intentar bajar un poco la incertidumbre respecto de las temáticas que se van a discutir. Y también sí, obviamente con la altura o lo amplio de todas las miradas, porque incluso cuando uno habla de las universidades está en general, pero incluso valóricamente las universidades difieren en muchos aspectos, en particular, por ejemplo, ese ejemplo de las familias. O sea, hay distintas posturas con respecto a institucionalmente sobre esos temas valóricos. Y eso también es importante reconocerlo y transitar efectivamente a espacios de diálogo, ¿ya? En términos personales, yo concuerdo absolutamente sí contigo, es que espero, ojalá también que terminemos hablando de las familias, eso no, yo no tengo dudas. Ahora, con respecto a nosotros creo que tenemos que efectivamente tratar de generar espacios donde podamos aportar de alguna forma a la educación o a bajar la incertidumbre para no ser tan paternalista con la misma población, con respecto a las mismas discusiones que se van a ir dando, y que, como bien decía Alfonso, tenemos que ser parte de ella, tenemos que saber por lo menos qué es lo que se está discutiendo dentro de las instancias de los constituyentes. Entonces, de esa manera también, de alguna forma afrontar y tal vez un poco explicar los conceptos, separar de alguna forma la paja del trigo, ¿cierto? Y dar la información necesaria para que la población esté entendiendo realmente, cabalmente, qué es lo que están haciendo sus representantes y hacia dónde van las discusiones. Pero asimismo, también nosotros, y tomándome de lo que dice Ellen, y efectivamente también ocurrió en el campo, nosotros generamos espacios, ¿cierto? Abrimos, bueno, la universidad, la característica que tiene nuestra universidad es que también está constantemente abierta, pero de alguna forma la Universidad del Biobío también desde hace unos años es lo mismo. O sea, son campos abiertos donde efectivamente la gente, una vez que ya esta pandemia ojalá termine de pasar, pero yo creo que el proceso de vacunación, si nosotros nos comprometemos, vamos a poder llegar a ese minuto, digamos. Creo que las personas van a poder volver a juntarse, ¿cierto? Y estos espacios, como espacios físicos, son importantes como para poder generar las discusiones que se tienen que dar a nivel local.
y que no sea solamente un grupo de personas en Santiago o en Concepción, también se ha hablado mucho de trasladar que decidan por el resto, porque, como decías tú, esto nace de la población, ¿cierto? Nace de una serie de procesos que parte del 2006 y que desemboca en este acuerdo de desarrollar una nueva constitución. Y al mismo tiempo, sí creo que como universidad es un momento importante como para que nosotros volvamos a mirarnos y replantear nuestros roles. Creo que por mucho tiempo hemos estado atendiendo a las necesidades del mercado, algunas instituciones más que otras, pero también me parece que la población nos está diciendo algo a nosotros. Y nos está diciendo, bueno, nosotros no nos gusta este sistema, ¿cierto? Entonces, como universidades, bueno, también, ¿qué respuesta damos a eso? Yo creo que también nosotros tenemos que tomar esto como una posibilidad para replantearnos y para volver a mirar nuestras mismas instituciones, ¿cierto? Y nuestras dinámicas y nuestros procesos de formación o de facilitación de la formación. A mí me prefiero usar más el término de facilitar que del hecho de como formación. Entonces, creo que, por un lado, como te decía, es bajar la incertidumbre, ¿cierto? Ser de alguna forma una guía en algunas discusiones, ¿cierto? O por lo menos generar un camino de entendimiento hacia algunas discusiones, y por otro lado también tomar la posibilidad de decir, bueno, ¿cuál es nuestro rol en este nuevo sistema, ¿cierto? Que esperamos, de acuerdo a lo que nos están diciendo la mayoría de los chilenos, ¿cierto? Que ya sabemos de alguna forma hacia dónde debería transitar. Sí, y Fernando, mira, además de lo que tú planteas, es importante hacer esa precisión, porque cuando hablamos de la interdisciplina, tema que me ha tocado promover en otros espacios, y creo que aquí parece tenemos un acuerdo en general con aquello, tampoco tenemos que perder de vista que más allá de esa retroalimentación rica que pueden dar los distintos saberes entre sí, esos saberes también se tienen que nutrir de aquello que la ciudadanía nos comunique, ¿ya? Porque podría ocurrir que el proceso no quede cooptado por el saber jurídico, técnico, político, pero quede cooptado por todos los saberes, y tampoco eso es lo que queremos, porque no respondería a un mundo en el siglo XXI, donde efectivamente las personas legítimamente reclaman la participación, reclaman un concepto de ciudadanía muy distinto a ese concepto formal, materializado en los requisitos para poder emitir un sufragio, por ejemplo. Es un concepto mucho más amplio, ¿ya? Entonces creo que ese es un muy buen mensaje que quisiéramos dejar también, y tal vez es una voz que podemos comunicar a las personas que salgan electas en estos procesos en este proceso que tenemos encima en el mes de abril próximo, porque efectivamente debemos escuchar los distintos saberes desde ese conocimiento situado, ¿ya? Pero también escuchar el saber, la necesidad que está en personas que a lo mejor no tienen esa competencia disciplinar que pueda ser necesaria para algunos temas, como decía Alfonso. Así es que es un desafío enorme entonces el que tenemos las instituciones, las universidades, las personas que integramos las universidades y por supuesto también la ciudadanía. Estamos llegando entonces al final de este primer programa dentro de este ciclo que hemos preparado para que la voz del campanil participe, ¿cierto?, en este proceso constituyente. Quiero agradecer muy especialmente a Helen, a Fernando y a Alfonso habernos acompañado. Me atrevería a decir que hemos hecho nuestro aquel lema, ¿cierto?, por el desarrollo libre del espíritu, compartiendo ideas y reflexiones en este momento. Hemos conocido también parte de los videos que hemos recibido en el marco de la convocatoria abierta hecha a todas las candidaturas. Ya los videos se exhibieron en esta oportunidad de manera aleatoria, previo a un sorteo interno. Vamos a continuar en otro programa conversando también con académicos y académicas de nuestros 3 campus y compartiendo con ustedes esos videos para que puedan acercarse, ¿cierto?, a conocer las candidaturas que esperan estar en ese órgano que va a tener la misión tan importante de redactar nuestra nueva Constitución. Nos despedimos, les damos muchas gracias por acompañarnos, gracias también a TVU, que ha facilitado este espacio para el Foro Constituyente. Muchas gracias Helen, Alfonso, Fernando, si quieren compartir alguna idea en este momento de despedida. Creo que hay una palabra que salió aquí que es muy importante que todos la tengamos como ciudadanos, pero los convencionales especialmente, que es la palabra escuchar, ¿ya? Que nos escuchemos, porque todos vivimos en Chile y para que podamos vivir mejor, la única forma de hacerlo es trabajando de forma conjunta. Y para trabajar de forma conjunta, una de las mejores recetas, como bien decía Jimena y Fernando, Ellen también, es escuchar, dialogar.
Gracias, Alfonso. Helen. Sí, bueno, sumarme a lo que planteaba Alfonso en el sentido de que por la trascendencia de este proceso, por las aspiraciones que se han generado y por la importancia también, obviamente creemos que uno de los elementos fundamentales va a ser el diálogo, la participación. Yo insisto en el tema de la participación, como tú mencionabas, los aportes que se puedan hacer desde la academia, en el sentido de, no como un tutelaje, me quedo dando vuelta un poco las palabras ahí de Fernando, en el sentido de ir apoyando este camino, ir generando espacios de diálogo, ir contribuyendo con el conocimiento que se va generando en la institución, pero apoyando a este proceso que a todas luces tiene que ser participativo en todas sus instancias, en pos de un cambio a nivel del país. Gracias, Helen. Fernando. Bueno, agradecer la invitación, agradecer a TVU también que está generando este espacio. Coincido completamente con lo que plantea Alfonso y Helen. Creo que sí, no hay que olvidar que este es un proceso ciudadano, que la ciudadanía lo lleva adelante, que nosotros como entes comprometidos, ¿cierto?, con la idea de nación o de la construcción de sociedad, logramos llegar a esta instancia, y en ese sentido creo que la participación es fundamental. Yo sé que estamos en pandemia, es un tema muy complejo, el hecho de pensar en ir a votar, pero ojalá ser lo más responsable posible y mantener la participación, y también ojalá informarse muchísimo con respecto a las ideas que están defendiendo cada uno de los candidatos, y no simplemente caer en el hecho de pensar que porque este es de tal o cual lado, yo debería votar por él. Yo creo que hay bastantes candidatos y cada uno tiene distintos matices, y nosotros tenemos que intentar informarnos para poder llegar y emitir un voto responsable. Gracias, Fernando. También nuevamente gracias a Helen y Alfonso. Nos despedimos a nombre de Foro Constituyente UDEC, la iniciativa de la Universidad de Concepción que tengo el privilegio de coordinar. Les dejamos un muy cordial saludo, y quedándonos con estas últimas palabras que hemos compartido, la importancia de la participación, la importancia de informarse. Les invitamos a que conozcan la plataforma foroconstituyente.udec.cl, en que encontrarán recursos, acciones, noticias de las iniciativas desarrolladas por Foro Constituyente, y también espacios de participación para que se contacten con nosotros y nos hagan saber sus ideas, sus iniciativas, sus propuestas. Estamos entonces para construir, para aportar, para dialogar en este proceso único que vive nuestro país. Que estén todas, todos muy bien, y nos veremos en una próxima oportunidad. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Foro Constituyente UDEC.